En enero de 2018 acababa de aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los Últimos Días. Pronto me asignaron el deber de solista en los videos musicales de himnos. Al principio muchos hermanos y hermanas se fijaron en mí y dijeron que cantaba bien. Y allá donde iba me reconocían. Esto me alegraba, pues me sentía como una estrella. Unos meses después me eligieron líder de la iglesia. Había muchos nuevos fieles que regar y mucha labor evangelizadora que seguir. A fin de gestionar mejor los problemas de los nuevos fieles, solía mirar películas evangélicas para dotarme de la verdad de la obra de Dios y comprenderla. Y cada vez que tenían determinadas nociones o problemas que no entendían, era capaz de comunicarme con ellos y resolverlos. Además, siempre celebraba reuniones grandes, y a menudo mis hermanos y hermanas elogiaban mi aptitud y entendimiento. Estaba muy contenta de ganarme la aprobación de mis hermanos y hermanas. No obstante, no seguía eficazmente la labor evangelizadora. Cada vez que los líderes examinaban la eficacia de la labor evangelizadora de cada iglesia, mi iglesia siempre era la peor. Después trasladaron a la hermana Katy a predicar el evangelio en nuestra iglesia. Vi que enseguida la hermana Katy se adaptó al trabajo, que era capaz de hablar y resolver cualquier problema de los demás en el deber, y que enseñaba activamente cuando organizaba reuniones. Debería haberme alegrado de que la hermana Katy fuera tan responsable en el deber, pero sin saber la razón no me caía bien. Cada vez que la hermana Katy hablaba con los hermanos y hermanas no quería ni verla, especialmente cuando decían que la hermana Katy les parecía tan buena que querían elegirla diaconisa de evangelización. Me incomodaba aún más. Pensaba, antes de que llegaras, todos los hermanos y hermanas me elogiaban por mi aptitud, mi entendimiento y mi riego, y todos me admiraban. Pero ahora creen que tú eres la mejor y te admiran a ti. ¿Quién me admirará ahora? Desde entonces empecé a tener celos de ella, y me preocupaba que ocupara mi lugar en el corazón de los hermanos. Luego vi que con frecuencia la hermana Katy llamaba preguntando por los estados de los nuevos fieles, y ellos la buscaban para resolver sus problemas. En una ocasión, una hermana que yo regaba tenía dificultades en la labor evangelizadora y me pidió opinión. Después de hablar conmigo, acudió a la hermana Katy. Me entristecí al saber que había ido con la hermana Katy. Pensé que tal vez no se había tomado en serio mis sugerencias, que creía que la hermana Katy era mejor que yo y ya no me admiraría más. Con tristeza reflexioné. Como se me da tan mal la labor evangelizadora, tengo que superar mis carencias para ser mejor que la hermana Katy. Y en un futuro, si los hermanos y hermanas tienen problemas, vendrán a mí y no a ella. Durante los siguientes días, observé que la hermana Katy cenaba tarde a diario, que estaba ocupada en el deber y que a veces trabajaba la noche entera. Por ello yo también trasnochaba por el deber. De ese modo, los hermanos verían que yo también era responsable y no era peor que ella. Yo soy igual. En cuanto siento celos, me pongo a competir con otros. Así es. Luego hubo elecciones para diácono de evangelización. En realidad, en todos los sentidos, la hermana Katy era la mejor para este deber. Pero yo no quería elegirla. Pensaba que, si tenía una posición en la iglesia, tal vez la atención de todos se desplazara poco a poco hacia ella, y la creerían más capaz que a mí. Pero teniendo en cuenta que los líderes de iglesia no pueden hacer todo el trabajo solos, y necesitaban diáconos que los ayuden, me preguntaba si debía elegir a la hermana Katy. Si la elegía, seguro que los hermanos y hermanas acudirían a ella y me abandonarían. Sin embargo, tenía que admitir que la hermana Katy tenía gran aptitud y podía con los deberes de la evangelización. Lo pensé durante mucho tiempo y al final la elegí a regañadientes. Una vez, la iglesia estaba buscando un hermano o hermana que hablara bien filipino e inglés para grabar unos videos. La hermana Katy hablaba bien tanto el filipino como el inglés, y los hermanos y hermanas terminaron eligiéndola. Frustrada pensé, yo también hablo bien filipino e inglés. ¿Por qué la eligieron a ella y no a mí? Estaba muy celosa de ella y,
Además, en el fondo sentía odio. En aquella época, como la hermana Katy tenía un carácter algo arrogante, nuestros líderes estaban examinando cómo cumplía con el deber y me pidieron una evaluación de ella. Estaba muy contenta y tenía ganas de plantear más defectos suyos para que los líderes le asignaran otros deberes y no tuviera que estar más con ella. No obstante, también sabía que estaba mal pensar así y que debía tratarla correctamente. Sí. Nuestro líder también nos comunicó que aunque la hermana Katy tuviera actitudes corruptas, teníamos que tratarla justamente según los principios. Pero yo, en el fondo, quería que se fuera, para no tener que preocuparme de si los hermanos y hermanas la admiraban. Pensé, antes de que llegaras, todos los hermanos y hermanas me consultaban en busca de respuestas. Pero ahora que estás aquí, parece que siempre te consultan a ti en vez de a mí. Esa reflexión me hizo sentir agraviada y desdichada. No quería verla ni siquiera mientras cumplíamos nuestros deberes juntas. Por entonces los celos se habían adueñado realmente de mi corazón. Después, tuve mucha presión en el seguimiento del trabajo de la iglesia y algunos problemas, pero no percibía la voluntad de Dios ni sabía cómo resolverlos. Era muy agotador. No percibía la obra y guía del Espíritu Santo y era ineficaz en el deber. No me di cuenta en absoluto de que mi estado negativo ya estaba repercutiendo en mi deber. Hasta que no vi estas palabras de Dios Todopoderoso en una reunión. Ser líder de la iglesia no es solo aprender a usar la verdad para resolver los problemas, sino también descubrir y cultivar a la gente de talento, a quienes no debes envidiar ni reprimir. De ese modo, es más fácil para vosotros hacer bien vuestro trabajo. Si puedes formar a algunos buscadores de la verdad para que cooperen contigo en toda la labor que realizas, y al final todos tenéis testimonios, serás un líder cualificado. Si lográis actuar en todo según los principios, estáis siendo leales. Algunos siempre temen que otros lo superen y ganen, que otros obtengan reconocimiento mientras ellos son ignorados. Esto lleva a que ataquen y excluyan a los demás. ¿No es esto tener celos de los talentosos? ¿No es egoísta y despreciable? ¿Qué tipo de carácter es este? Es malicioso. Pensar solo en los intereses propios, satisfacer solo los deseos propios, sin mostrar consideración por los deberes de los demás o los intereses de la casa de Dios. Las personas así tienen mal carácter y Dios no las ama. Atiende sinceramente a la voluntad de Dios y podrás tratar justamente a otros. Si recomiendas a una buena persona y la nutres para que sea competente, al agregar a una nueva persona talentosa a la casa de Dios, tu trabajo será más fácil. Entonces habrás sido leal en el desempeño de tu deber. Se trata de una buena obra ante Dios. Es el mínimo de conciencia y sentido que debe poseer un líder. Amén. Amén. Tras leer estas palabras, comprendí que cumplía con el deber por la reputación y el estatus para que me respetaran y admiraran. Cuando llegó a la iglesia la hermana Katy, vi que sabía enseñar la verdad y resolver problemas. Y cuando los demás la buscaban a ella para hablar y no a mí, temía que ocupara mi lugar, por lo que estaba celosa y competía con ella. Quería demostrar que comprendía la verdad y que sabía enseñar y resolver los problemas de la gente, para que los hermanos me admiraran. Cuando la iglesia iba a elegir diácono de evangelización, sabía que la hermana Katy tenía capacidad para este trabajo. Pero temía que me robara la gloria. No quería elegirla. Y desde el fondo de mi corazón la odiaba y despreciaba. Llegué a tener intenciones crueles y hasta traté de averiguar sus defectos. Me alegraba cuando veía que revelaba corrupción. Y quería escribir cosas malas en su evaluación para que la enviaran lejos. Y mis hermanos y hermanas descubrieran mis puntos fuertes. Solo gracias a las revelaciones de la palabra de Dios supe que sentía celos por su capacidad y que no soportaba que fuera mejor. Y lo que yo evidenciaba era un carácter malicioso. Cierto.
Aparentemente, cumplía de forma activa con el deber, pero en el fondo no pensaba en el trabajo de la casa de Dios. La hermana Katy ayudaba en el trabajo de la casa de Dios y hacía la labor evangelizadora más eficaz. Sin embargo, yo solo pensaba en ser mejor que ella. Dios examina nuestros corazones y nuestras actitudes hacia el deber. Cumplía con el deber sin temer a Dios. Y solo me importaban la reputación y el estatus. Esta conducta disgusta a Dios. Sí. Luego leí otro pasaje de la palabra de Dios. Las nociones, imaginaciones, conocimiento e intenciones y deseos personales que llenan vuestras cabezas permanecen iguales desde su forma original. Así que si oyes que la casa de Dios cultivará diversos talentos, y tan pronto como involucre posición, prestigio o reputación, el corazón de todos salta de emoción. Y cada uno quiere siempre sobresalir, ser famoso y ser reconocido. Nadie cede, sino que compite. Aunque competir sea vergonzoso y no se permita en la casa de Dios, sin eso no estás contento. Cuando ves que alguien sobresale, sientes celos, sientes odio, te vuelves resentido y te parece que es injusto. ¿Por qué yo no puedo sobresalir? Porque siempre es aquella persona la que logra sobresalir y nunca es mi turno. Luego surge el resentimiento en ti. Tratas de reprimirlo, pero no puedes. Oras a Dios y te sientes mejor por un rato. Pero ante otra situación similar no puedes superarla. ¿No muestra esto una estatura inmadura? Sí. ¿No es una trampa la caída de una persona en tales estados? Son los grilletes de la naturaleza corrupta de Satanás que atan a los humanos. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelan mi estado. Estaba celosa de mi hermana por mi fuerte deseo de lograr algo de reputación y estatus, y porque quería destacar y tener un hueco en el corazón de la gente. Recuerdo que en la universidad, para ganarme los elogios y la admiración ajenos, competía con mis compañeros de clase. Y mientras pudiéramos destacar, daba igual si nos perjudicábamos. Cuando empecé a creer en Dios, también buscaba igual en su casa. Al ver que la hermana Katy era mejor que yo, quise superarla y hasta la odiaba, ya que deseaba la aprobación de más personas y esperaba ambiciosamente que la gente me admirara e idolatrara, lo que indicaba lo arrogante que era. Exacto. Además, descubrí que yo iba en pos de la reputación y el estatus, motivo por el que no podía cumplir correctamente con el deber. No podía recibir la obra del Espíritu Santo. Y notaba que mi mente se estrechaba. Como revela la palabra de Dios, son los grilletes de la naturaleza corrupta de Satanás que atan a los humanos. Sí. Recuerdo lo que afirma la Biblia. La envidia es la podredumbre de los huesos. Es verdad. Los celos son expresión de un carácter satánico. Pueden conseguir que la gente odie y hasta que llegue a hacer cosas irracionales. Así es. Posteriormente descubrí más palabras de Dios que me ayudaron a entender la esencia y las consecuencias de perseguir reputación y estatus. Veámoslas en video. Dios Todopoderoso dice: algunas personas creen en Dios, pero no buscan la verdad. Siempre viven por la carne, constantemente aferrándose a los placeres carnales y saciando sus propios deseos egoístas. Independientemente de cuántos años lleven creyendo en Dios, jamás entrarán en la realidad de la verdad. Esta es la marca de haber deshonrado a Dios. Dices: no he hecho nada. ¿Cómo he deshonrado a Dios? Todas tus ideas y todos tus pensamientos son malignos. En las intenciones, objetivos y motivos que están detrás de tus acciones y en las consecuencias de lo que haces, en todas las formas posibles, estás satisfaciendo a Satanás, siendo su hazmerreír y dejando que obtenga algo de ti. No has dado en absoluto el testimonio que deberías dar como cristiano. Eres alguien que pertenece a Satanás.
Deshonras el nombre de Dios en todas las cosas y no posees un testimonio auténtico. ¿Recordará Dios las cosas que has hecho? Al final, ¿qué conclusión sacará Dios acerca de tus actos y del deber que llevaste a cabo? ¿Acaso no debe salir algo de eso? ¿Algún tipo de declaración? En la Biblia, el Señor Jesús dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Por qué dijo el Señor Jesús esto? ¿Por qué aquellos que sanan a los enfermos y echan fuera demonios en nombre del Señor, que viajan para predicar en nombre del Señor, se han convertido en hacedores de maldad? ¿Quiénes son estos hacedores de maldad? ¿Acaso son quienes no creen en Dios? No, son personas que creen en Dios, pero no ponen la verdad en práctica. Cierto, todos ellos creen en Dios y lo siguen. También abandonan cosas por Dios, se entregan a Dios y llevan a cabo su deber. Sin embargo, al llevar a cabo su deber, carecen de devoción y testimonio, se descontrolan y se convierten en hacedores de maldad. Razón por la cual el Señor Jesús dijo: apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Amén. Tras leer estas palabras, me sentí avergonzada y juzgada. Entendí que mis ideas, pensamientos, intenciones y motivaciones no pretendían satisfacer a Dios, sino únicamente hacer que me admiraran. Al comprobar que los hermanos prestaban más atención a la hermana Katy que a mí, sentí celos y ganas de competir. Quería superarla, e incluso esperaba que la trasladaran a otra iglesia. Vi que, como líder de iglesia, no me centraba en capacitar a la gente para el trabajo en ella. Descuidaba mi deber. Estaba tomando la senda equivocada, celosa del talento, y vivía en un estado de búsqueda de estatus. Soy igual que los malhechores condenados por el Señor Jesús. Aunque sufrían y trabajaban, no tenían lealtad hacia Dios ni testimonio. Y se esforzaban por conservar su reputación y estatus y por hacer que los admiraran. Yo era igual. Sufría y me esforzaba para ganarme el elogio de mis hermanos y hermanas y para conservar mi reputación y estatus. Ocupada en alardear, mis intenciones en el deber ya no eran correctas, lo que me impedía recibir la obra del Espíritu Santo. No había luz en mis enseñanzas ni sabía resolver los problemas de los nuevos fieles. Estar celoso es realmente algo muy malvado, que Dios desprecia. Cierto. El Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Dios detesta verdaderamente a quienes aparentan desplazarse y sufrir por Él, pero en realidad solo trabajan para satisfacer sus intenciones y motivaciones. Lo que hacen es en beneficio propio, no para dar testimonio de Dios. Por eso es que han trabajado tanto, pero Dios no los reconoce. Me vi a mí misma haciendo lo mismo. Aparentemente cumplía con el deber, pero no buscaba la verdad, ni trataba de recapacitar y conocerme. Y no intentaba aprender de los puntos fuertes de mi compañera. Por el contrario, tomé la senda equivocada de búsqueda de reputación y estatus. Así que no era distinta de aquellos malhechores. Creer en Dios no para buscar la verdad, sino por el estatus, es la senda de resistencia a Él. Cierto. Por más que aparentemente nos esforcemos, Dios jamás lo aprobará. Correcto. Me acordé
de cuánto se esforzaba Pablo, simplemente para ganar coronas y hacer que lo admiraran e idolatraran. Sí. Nunca aspiró a cambiar sus actitudes corruptas. Y lo que hacía no era dar testimonio de Dios, sino de sí mismo. Al final, Dios lo castigó por ello. Si seguía con mis deseos egoístas, perjudicaría y perturbaría la labor de la casa de Dios. Me volvería inconscientemente una malhechora como Pablo. Y Dios me rechazaría y eliminaría. Tras comprender esto, me presenté ante Dios y oré. Dios Todopoderoso, vivo en un estado de búsqueda de reputación y estatus. Envidio a mi hermana y compito con ella. Dios mío, no quiero que mi carácter corrupto interfiera en mi deber, sino corregirlo y poder trabajar con mi hermana para cumplir con el deber. Dios mío, te pido que me guíes para resolver este problema. Amén. Luego leí otro pasaje de la palabra de Dios. Léelo tú. Muy bien. No siempre hagas las cosas para tu beneficio y no consideres tus intereses. No consideres tu propio estatus, orgullo o reputación. Y no consideres los intereses humanos. Primero debes considerar los de la casa de Dios y hacer de ellos tu principal prioridad. Considera la voluntad de Dios y empieza a contemplar si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has sido leal, si has cumplido con tus responsabilidades y lo has dado todo. Y si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la casa de Dios. Debes meditar sobre estas cosas. Dilucídalas y te será más fácil cumplir bien con el deber. Si tienes bajo calibre y experiencia superficial, o si no eres experto en tu trabajo, puede haber algunos errores o deficiencias en tu obra y los resultados pueden no ser muy buenos, pero habrás hecho todo lo posible. Cuando no estás pensando en tus deseos egoístas o considerando tus intereses en las cosas que haces y en su lugar le dedicas consideración a la obra de la casa de Dios, pensando en sus intereses y haciendo bien tu deber, estarás acumulando buenas obras delante de Dios. Quienes hacen estas buenas obras poseen la realidad de la verdad y han dado testimonio. Amén. Amén. La palabra de Dios me dio una senda de práctica. No debemos cumplir con el deber delante de los demás para que nos elogien y admiren. Debemos dejar de lado la reputación, pensar en los intereses de la casa de Dios y priorizar el deber. Esto concuerda con la voluntad de Dios. Correcto. La hermana Katy hacía bien la labor evangelizadora y era responsable en el deber. No debí sentir celos. Debí aprender de sus puntos fuertes para compensar mis defectos, llevarme bien con ella y cumplir juntas con el deber. Sí. En una ocasión quería predicarle el evangelio a mi primo, pero él tenía hondas nociones religiosas. Yo no sabía cómo darle testimonio de la obra de Dios en los últimos días, y además me preocupaba no ser clara, por lo que quería encontrar una hermana que me acompañara. Y pensé en la hermana Katy, pero dudé. Reflexioné. Si la llevo de compañera, ¿no demuestra inferioridad? ¿Que no sé dar testimonio de la obra de Dios ni corregir nociones religiosas? Si se enteran los hermanos y hermanas, ¿me despreciarían? Si la hermana Katy corrigiera las nociones religiosas de mi primo, seguro que los hermanos y hermanas la admirarían. Al pensarlo, me percaté de que competía otra vez con ella por la reputación y la ganancia. Así que oré en silencio a Dios. Después recordé unas palabras de Dios. Debes aprender a dejar ir estas cosas y hacerlas a un lado, a recomendar a otros y permitirles sobresalir. Cuando veas una oportunidad de sobresalir, no luches por aprovecharla. Aprende a retroceder, pero no demores tu deber. Trabaja en silencio fuera de la mirada de la gente y no alardees al cumplir con tu deber. Cuanto más dejes ir tu prestigio y estatus y más hagas a un lado tus propios intereses, más tranquilo estarás, más espacio se abrirá en tu corazón y más mejorará tu estado. Cuanto más luches y compitas, más oscura será tu condición si no lo crees. Inténtalo y observa. Sí.
La palabra de Dios me lo aclaró. Tenía que dejar mi orgullo y cooperar con ella. Esta práctica me ayudaría en el deber. Si me mantenía celosa y competía con ella por la reputación y la ganancia, mi estado solo se volvería más negativo y tenebroso, pues la búsqueda de reputación y estatus es la senda de Satanás. Así es. Oré a Dios, Dios Todopoderoso. Sé que aún tengo un carácter corrupto. Tengo celos de mi hermana y pienso en competir con ella por la reputación y la ganancia. Pero debería dejar de lado mi reputación. Te pido que me guíes para renunciar a la carne y practicar la verdad para satisfacerte. Amén. Tras orar me sentí más relajada y me dirigí a la hermana Katy para explicarle la situación. Accedió inmediatamente y habló conmigo de cómo enfocarla. Eso me conmovió profundamente. Gracias a Dios. Recordé que siempre vivía en búsqueda de la reputación y fingía llevarme bien con la hermana Katy, pero ella nunca supo mis auténticos pensamientos. Así pues, decidí abrirme a la hermana Katy. Después de cenar, hablé con ella y compartí todo acerca de la corrupción que yo exhibía. Tras oírme, dijo, da igual, en realidad yo soy más corrupta que tú en este sentido. Es muy bueno compartir así. Después de sincerarme, yo también me sentí bastante aliviada y pude renunciar a mis celos de ella. Ahora puedo cumplir con el deber con la hermana Katy y tengo una profunda sensación de liberación. Todo esto fue por el resultado del juicio de la palabra de Dios. Sí, la práctica de la verdad nos hace sentir en paz. Sí, demos gracias a Dios.